Muy buenos días para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a tener dos conferencistas invitados, el ingeniero Cristian Dueñas y el señor Eduardo Ortiz. En un momento ellos estarán con nosotros. Vamos a dar 2 minutos para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. En un momento iniciaremos la conferencia. Muy buenos días nuevamente para todos. De parte de ASIEN les damos la bienvenida, como siempre. Damos la bienvenida también al ingeniero Cristian y al señor Eduardo Ortiz. Ingeniero Cristian, ¿me escucha en este momento? Buenos días, Daniel, ingeniero. Sí, señor. Perfectamente, muchas gracias. Y el señor Edward. Correcto, muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Perfecto. Bien, sí, señor. Buenos días para los dos. De parte de ASIAN, como siempre, agradecerles por este tiempo que nos brindan y le brindan a nuestros asistentes, igual a ellos porque siempre nos acompañan. En este momento podemos dar inicio a la conferencia. Muchas gracias, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este grato espacio, en el cual pues vamos a tratar un tema que seguro para ustedes es muy importante, así como para nosotros. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Cristian Dueñas. Cuento con alrededor de 10 años de experiencia en gestión humana, soy psicólogo de profesión, magíster en gestión social empresarial y con ASIEM pues ya llevamos alrededor de unos 3 años realizando conferencias de todo tipo, pasando pues por temas de empleabilidad, liderazgo y también todo lo relacionado pues al desarrollo personal y profesional. En alternancia pues trabajo también en docencia universitaria con la Universidad del Área Andina. Entonces, en este espacio, pues vamos a hablar precisamente pues, de un motivo muy interesante que es con relación al idioma inglés. Básicamente, vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a estar aquí, pues, voy a hacer una pequeña introducción aquí, pues, a nuestro conferencista experto. Y pues ya en este caso, Eduardo pues, nos va a hablar precisamente de esas técnicas, esos tips para manejar las entrevistas en inglés. Y al final vamos a darles el espacio para que ustedes pues, puedan interactuar en español, si es posible algo en inglés, sería maravilloso, y podamos estar aquí en conversación. Entonces, la primera pregunta, como les digo, es para que ustedes pues, reflexionen y pues, podamos compartir al final de la sesión de hoy, y es entender por qué estamos acá, ¿cierto? Es decir, por qué ustedes están aquí acompañándonos en el webinar de la mañana de hoy, qué los impulsa a estar precisamente participando en este espacio, precisamente hablando, ¿no? De lo que son las entrevistas laborales en inglés. Seguramente el título de la conferencia les ha llamado la atención, decir, bueno, ¿puedo yo enfrentar una entrevista sin ser bilingüe? Entonces, pues vamos a hablar precisamente de esa terminología. ¿Por qué es tan importante el idioma inglés en la actualidad? Pues primero vivimos en un mundo muy globalizado, donde pues para poder interactuar con otros países, el idioma universal pues es el inglés, seguido del chino mandarín. Entonces,
definitivamente el idioma inglés es importante en todos los campos de nuestra vida, no solamente profesional, sino también a nivel personal. Y también vemos que aproximadamente un 30% de los cargos a los cuales se puedan aplicar, pues tienen una mejor remuneración, a veces 2 o hasta 3 veces mejores pagos. Y además, por ejemplo, hablando de Colombia, es un país muy interesante en términos de inversión extranjera, en donde pues muchos países, pues, obviamente pues con casa matriz de habla inglesa, buscan entonces invertir, definir pues aquí un punto de sus operaciones en Colombia, y es ahí donde se requiere el manejo del idioma inglés. Va a suceder algo muy curioso, y es que para poder entrar a las compañías, pues se requiere un buen manejo del idioma inglés. Tal vez en el día a día en el trabajo esto no se aplique muy bien. Entonces aquí pues precisamente pues con nuestro conferencista invitado, pues nos va a hablar precisamente de esta importancia, ¿no? También de trabajar sobre los hábitos y la mentalidad de interactuar con el idioma. Entonces, como pueden apreciar, pues en definitiva sí es muy importante aprender, manejar, dominar el idioma inglés, y lo cual pues nosotros debemos pues trabajar. Entonces pues no siendo más, voy a quedar pues precisamente el paso aquí a Edward, no antes sin arriesgarme a intentar aquí por supuesto hablando un fragmentico en inglés. Entonces I present to your guest expert, Edward Ortiz, an English teacher with more than 50 years of experience and teaching a language in various countries with a content methodology, coaching methodology. Edward, welcome. Christian, good morning. I really like to hear your progress and you're doing pretty well. Thank you very much. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Primero que todo, pues agradecer a Ciem, a Christian y a todos los participantes que son quienes hacen esta experiencia posible. Como lo decía Chris, sí, mi nombre es Eduardo Ortiz, tengo más de 15 años de experiencia en la enseñanza del idioma inglés, soy licenciado en educación básica con énfasis en enseñanza del idioma inglés. Inicié mi experiencia a los 19 años trabajando con niños en colegios privados, públicos. Luego empecé a trabajar con proyectos institucionales con la gobernación de Cundinamarca. Estudié psicología, compañero de aula de Cris. Tengo más de 14 diplomados en el tema de la enseñanza con las personas de Cambridge University Press. No sé si han visto de pronto cuando han estudiado inglés las series de Interchange o Passages, estos libros tan famosos de Cambridge por Jacques y Richards. Yo tuve la oportunidad de tener clases con Jacques y Richards para precisamente mejorar las estrategias del docente en el aula o más del docente, de un instructor o de un coach que quiere desarrollar en su grupo unas habilidades. Todo el mundo habla de estudiar inglés, de aprender inglés, y de hecho es correcto acuñar el término aprender, pero es más importante interactuar y ser amigo del inglés, porque muchas veces si uno piensa aprender es un término muy, muy, muy vasto cuando se trata de una cultura diferente, se trata de sonidos diferentes, se trata de formas de pensar diferentes, pero que a lo largo de la historia han colonizado el mundo. Lo que decía Cris ahora, hace poco Bogotá fue nombrado un centro muy atractivo para inversión extranjera. En Bogotá se manejan muchísimos temas de empresas extranjeras que tienen sus branches, sus sucursales aquí virtuales con el tema de la pandemia, el tema de la contratación y la tercerización laboral, que tiene mucho que ver con que las empresas busquen talento en Colombia, es porque les es mucho más rentable tener sus empleados aquí. Por esa razón, el afán de las personas para aprender inglés. En el ámbito profesional, yo trabajé con Smart, trabajé con Berlitz. Eh, Decidí independizarme e iniciar mi aventura solo con un proyecto que se llama English Language Training. Gracias al inglés he viajado por 17 países y espero viajar por muchos más. He dictado clases de español en el extranjero. Entonces tengo mucha experiencia en el tema de lo que es aproximar a una persona a la adquisición. Hablar de aprender es un término fuerte. Hablemos de adquirir
el idioma inglés como segunda lengua. ¿Para qué? Para el caso especial que los tenemos aquí o que ustedes están participando, es el tema de las entrevistas laborales. ¿A cuántos de ustedes, no sé si les han preguntado alguna vez en una entrevista, tell me a little bit about yourself? Y esa pregunta, ahorita quiero que me compartan sus experiencias, y esa pregunta será siempre como un momento, un punto neurálgico en la conversación con el entrevistador, incluso con algún amigo. Nosotros manejamos algo que son los challenges. Entonces, un challenge, por ejemplo, es decir, preguntarle a tu amigo, a tu esposo, a tu hermano, tell me about yourself in English, ¿cierto? Donde hay máximo grado de confianza. Entonces, ese tell me about yourself es una frase que abre la puerta o la cierra y nos hace esconder del inglés. Entonces todos nos preguntamos, ¿qué nos detiene a aprender inglés? Bueno, yo tengo algunas teorías que he desarrollado con el tiempo y con mi experiencia trabajando con muchos profesionales. He trabajado con profesionales de Bancolombia, de Bimbo de Colombia, de Ecopetrol, de Video Andino, de muchas empresas. Y el primer punto por el cual las personas no han aprendido inglés es porque se lo han presentado como algo complejo, algo costoso, algo tedioso. Y a la vez es un reto, pero pareciera que es un reto que está muy alejado de las personas por tiempo. Bueno, siempre hay una excusa para no hacerlo. Yo siempre invito a las personas, busquemos excusas para hacerlo. No se trata, ya cuando somos profesionales, no podemos quizá manejarlo todo como un tema de la escuela, de la tarea, del workbook. La idea es, a través del trabajo de coaching que realizo yo y que realizamos con Cristian para aconsejar a las personas cómo presentar una entrevista de inglés exitosa, es desarrollar en ustedes, en todas las personas, habilidades para que ustedes mismos adquieran el idioma inglés y para que ustedes interactúen con el idioma inglés. Pero a veces lo que más detiene a las personas es que lo evitan, que han tenido malas experiencias, se consideran incluso, algunos de ustedes dirán, no, yo soy negado para eso, toda la vida lo he intentado, o la verdad nunca lo he intentado porque pienso que soy un negado para eso, no he tenido tiempo, no había tenido la necesidad. Ahora estamos pasando por una brecha. El tema de la pandemia presentó muchos desafíos para muchos profesionales en cuanto a que llevaban 15, 10 años trabajando en una compañía, pero por el tema de la pandemia todo se terminó y ahora tuvieron que volver a estar del otro lado, que es presentando entrevistas, buscando un camino profesional y se encuentran con el inglés. Otros ya han estado, afortunadamente pasaron el tema de la pandemia y lograron conservar su trabajo, pero en su trabajo, a pesar de no usar el idioma inglés todos los días, les exigen, bueno, tienes que presentar en inglés, cómo vas con el inglés, qué has hecho del inglés. Y algunas personas cuando tienen que interactuar todos los días en inglés, bueno, automáticamente van adquiriendo y desarrollando habilidades, pero otras no tienen posibilidad. La invitación, y a través de estos trabajos lo que hacemos es no esperar a que el inglés llegue a mí, porque generalmente llegará como un requisito, como una obligación, sino buscarlo por mi parte, ¿cierto? Entonces, ¿cómo busco el inglés por mi parte? Debo cambiar mis hábitos, debo escuchar música, debo familiarizarme, debo ver televisión, debo imaginar todos los días cómo iría esto en inglés. Si tengo que presentar un proyecto, ¿cómo sería una presentación de mi proyecto en inglés? ¿Cierto? Voy a inventarme mi proyecto en inglés y se lo voy a presentar a mi esposa. Oye, ¿qué tal me suena? ¿Bien? No, está complicado porque la verdad no tengo vocabulario. Bueno, ¿cómo aprendo vocabulario? Ahora tenemos muchísimos recursos y lo que nosotros hacemos básicamente es ser su acompañante en el proceso y somos una persona a la que ustedes le pueden reportar su progreso y les podemos decir, bueno, estás bien, estás mal, aproximámonos de esta manera, porque a veces el inglés parece un trabajo muy, muy grande y no sabemos ni siquiera por dónde entrarle, coloquialmente hablando. Entonces, básicamente esa es mi presentación. Podríamos decir o asumir que todo está dicho frente al inglés, pero
frente al inglés, más no frente a las personas que desean y quieren aprender inglés. Por esa razón, este espacio es para que ustedes nos compartan sus experiencias y nos cuenten ahora en el espacio de las preguntas, eh, ¿por qué razón piensan que el inglés ha sido algo quizá complejo o algo muy alejado de ustedes? Y realmente, ¿qué herramientas les podemos dar? En este webinar muy corto, les quiero dejar para la reflexión ese, ese espadazo de Tell me about yourself. ¿Cómo reaccionamos frente a ese estímulo que nos presentan de Tell me about yourself? O Tell the people about yourself, ¿cierto? Cuéntanos de ti, in English. So, para manejar una entrevista en inglés no es un tema difícil, no hay que ser bilingüe, no hay que ser un egresado de el Cambridge, del anglo-colombiano. Simplemente si nosotros nos proponemos en 30 o 60 días desarrollar las habilidades para poder presentar una entrevista en inglés, lo vamos a poder hacer fácilmente si seguimos unos pasos y si asumimos el reto. La idea es presentarles a ustedes el tema del inglés como un reto. Y bueno, todos sabemos ahora que todos se están manejando bien con los retos y la mayoría de nosotros frente a los retos de inicio nos motivamos porque al final decir si pude en los deportes, esas travesías de ciclomontañismo, todo lo queremos presentar, incluso en los trabajos, en el discurso laboral para que alcances tus métricas, tus indicadores de performance. Bueno, tenemos un desafío. Entonces, asumamos el inglés como un desafío y como una prioridad para que podamos conquistarlo. Tal vez no lo conquistemos todo en el tiempo que nosotros queremos, pero seamos conscientes que no es un tema difícil, no es un tema más allá de simplemente dedicarle tiempo. Bueno, entonces los dejo pensando en Tell Me About Yourself para ahorita que me compartan de pronto su experiencia, sus impresiones y sigamos compartiendo acerca del tema. Quisiéramos, yo estoy disponible para que tengamos otros encuentros, si ustedes lo estiman conveniente, y hacemos un grupo de personas con los mismos intereses, hacemos un English Club donde podamos compartir nuestras experiencias frente al inglés sin ningún temor, sin ninguna presión, solamente con el hecho de compartir y todos sabemos que cuando compartimos aprendemos. Entonces, los invito a eso. Mi nombre es Eduardo Ortiz, me encanta enseñar. Soy apasionado por desarrollar habilidades en las personas y me declaro a sus órdenes para este tema y para cualquier otra inquietud que puedan tener, el tema de los niveles, porque hay mucho tecnicismo en el tema del inglés, ¿cierto? El tema de los niveles, la metodología, el certificado, el examen. Muchos nos preocupamos por eso. Obviamente, sí, la certificación es importante. Hay que certificar nuestro dominio de manera internacional con una prueba de Cambridge, IELTS, PET, GET, First Certificate, sí. Pero no nos asustemos con esos tecnicismos, no nos asustemos con el tecnicismo del nivel, con el tecnicismo de las horas, sino iniciemos el viaje para poder adquirir conocimientos y herramientas que nos permitan comunicarnos y de satisfacer necesidades cada día. Como digo, me alegra oír eso, como digo, eh, ¿cómo estás? De diferentes maneras, porque todos tenemos el how are you, I'm fine, thank you, and you, y está tan pisado que ya ni siquiera lo sentimos inglés, o sea, lo sabemos y muchas personas dicen, no, pero es how are you, I'm fine, thank you, and you, y vemos en contextos bilingües que eso casi ni lo utilizan. Entonces, esa es la propuesta, me alegra mucho estar aquí con ustedes y ahora espero su participación. Bueno, la idea es brindar el espacio para que ustedes puedan participar. Bueno, hasta ahora con esto cerraría mi participación y quedo atento a su participación. Bueno, muchas gracias, Chris, muchas gracias, Daniel. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias aquí por la presentación, por el espacio que aquí nos ha concedido. Bueno, aquí retomando antes de que pues, las personas puedan interactuar, esa es la idea, esa es la invitación. Nosotros de manera particular, junto a Eduardo, pues hemos hecho también otros espacios similares y hemos visto algo muy curioso.
Por poner un ejemplo, se conectan 30 personas y cuando se da el espacio para que puedan hablar o comentar, se van unos 3, unos 4 personas del tema, del escenario. Como le decía Edward, la idea es que ustedes puedan intentarlo, hacerlo. Finalmente no estamos aquí para juzgarles, ni más faltaba, al contrario, estamos es para apoyarles. Y el tema con el idioma inglés es que a través de estos grupos de trabajo, a partir de la interacción, ustedes pues enfrenten este miedo, ¿no? Es decir, la mejor manera de superar los obstáculos, las barreras, es enfrentándolo y haciéndolo. No importa el cómo lo hagan, así nos dé miedo, nos dé temor, pero la idea es que lo hagamos. Entonces, eso es importante, ¿no? Y que como ven la imagen, de pronto, el famosísimo no me llames, nosotros te estamos llamando, don't call me, we'll call you. Entonces, importante pues trabajar en eso para poder tener más oportunidades. Igual también les comparto un poquito más de lo que es mi experiencia en reclutamiento cuando uno ve esta clase de situaciones. Lo que uno busca también evaluar en las personas que participan en las entrevistas del idioma inglés es más que la fluidez o el cómo lo hablen, es como lo decía Eduardo, de esa propiedad y esa seguridad que tiene la persona para poder expresar sus ideas con naturalidad, que no se le vea forzoso, sino que realmente pues se anime pues a hacer. Eh, Cuando hablan, pues decir, uno muchas veces ve ofertas donde dicen, no, tiene que ser bilingüe la persona. Bilingüe, digamos que sería, de pronto no es una persona que lleva 10, 15 años viviendo en otro país y de pronto ya quiere el gerundio, los tecnicismos propios de cada localidad, de cada país. Y cada país tiene sus propios modismos, incluso pues como veremos ahora en la mayoría, pues el inglés británico tiene algunas variaciones frente al inglés americano. Entonces, pues ahí, por ejemplo, hay un error de muchas ofertas laborales que dicen 100% bilingüe, 100% inglés. Yo les aseguro algo, ustedes tienen la posibilidad de interactuar con esa persona que supuestamente los está entrevistando y no es bilingüe, ¿sí? Es decir, tendrá un manejo del idioma avanzado, pero bilingüe no. Entonces, ahí pues el primer consejo es que lo intenten, que apliquen a ofertas en inglés y la mejor manera de enfrentar esos miedos es haciéndolo. Finalmente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no queden aprobados del proceso, pero la experiencia que van a vivir para ustedes va a ser muy positiva, porque les permite poder detectar en cuál pueden estar siendo las fallas y ante algo real, interesante, y que detrás de esos filtros existe una oferta laboral pues interesante, pues nos va a permitir precisamente tener un mayor nivel de oportunidades a nivel laboral. Entonces, como para animar aquí pues a las personas que puedan interactuar, puedan participar, voy a hacer aquí pues una pequeña presentación, como le decía el profe Edward, el Tell Me About Yourself, pues que precisamente eso es lo que se habla en la entrevista. Las entrevistas en inglés, en su estructura, cómo se formulan las preguntas, es lo mismo que se formula en español, es decir, no existe, digamos, esa posibilidad que ustedes les hagan preguntas diferentes a lo que pudiera ser en español. Es decir, que nosotros podemos también estructurar un discurso de lo que se hace en una típica entrevista en español, traducirlo en inglés y generar precisamente esa práctica para que a partir de los hábitos de trabajar aquí en los diferentes grupos de trabajo para mejorar el idioma inglés, cuando llegue el momento de verdad, ustedes incluso se pueden sorprender de esos resultados. En lo particular o en lo personal, yo aquí, pues, por ejemplo, con la metodología que venimos trabajando con Edward, llevo alrededor de un mes y medio y bueno, hemos tenido pues progresos, si bien no soy bilingüe ni más faltaba, pero frente al idioma por lo menos me animo, me arriesgo a conversar o generar una interacción para por lo menos hablar de mis gustos, de mis pensamientos, mis opiniones sobre las personas, sobre las cosas, sobre los contextos. Y eso finalmente es lo que se aplica en una entrevista laboral. No olvidemos que lo primero que se tiende a preguntar en una entrevista laboral es precisamente hablar de nosotros mismos, de nuestras cualidades, de nuestra trayectoria laboral, de lo que hacemos en las empresas y cuál, pues en este caso, es nuestro valor agregado hacia una compañía. Entonces, en ese sentido, pues bueno, voy a hacer aquí pues una pequeña presentación en inglés.
Well, let's go. My name is Christian. I'm 30 years old. I live in Bogota with my wife and sister-in-law. I'm psychologist and master business social management. I lead REACH, die business, reading or ride my bike, the write and reading books, and travel, and no more. Entonces, la idea, la invitación es aquí que a través del ingeniero Daniel, pues de paso, pues aquí algunos de los participantes, pues que se animen y pues haga esa pequeña presentación en inglés, por favor. Tenemos es una consulta para el ingeniero, para el señor Eduardo Ortiz. Quisiera preguntar por tu percepción frente a los cursos de inglés que ofrece el SENA. Bueno, mira, los cursos de inglés, los cursos de inglés que ofrece el SENA, resulta que son plataformas virtuales. Tú sabes que muchas universidades, no solo el SENA, han ofrecido cursos a través de plataformas virtuales, pero hay algo muy importante que destacar. Es un recurso y es un buen recurso, sí. Cualquier cosa que tú hagas para estudiar inglés te va a dejar algo. El tema es qué tan efectivo es eso que te va a dejar. Desde el punto de vista de interacción, esas plataformas son muy débiles porque no tienes la oportunidad de interactuar, ¿cierto? Y el inglés es 80% de actitud frente a la interacción y a la socialización. Y te queda muy corto ese componente, pero claro que sí, estudiar con esas plataformas es apropiado para reforzar. Y lo que te digo, todos aprendemos de diversas maneras. Yo conozco estudiantes que han aprendido leyendo solamente. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí dónde está la interacción? Otras personas han adquirido el idioma inglés a través de videojuegos, otros a través de música. Entonces, con el tema del inglés, tocas un punto muy importante. Uno siempre pregunta, ¿y este curso sí será bueno? ¿O este curso sí será que me sirve? Resulta que todos los cursos, si tú los miras, tienen una estructura similar y persiguen el mismo objetivo, que es que la persona aprenda inglés. Pero hay que ver cómo adquieres tú el conocimiento. ¿Cómo aprendes? ¿Eres visual? ¿Eres auditivo? ¿Te gustan los videos? ¿Será mejor que leas? ¿Será mejor que escribas? Para eso es donde necesitas un coach que te acompañe en el proceso. Pero sí, está bien. Todo lo que exista en el mercado relacionado al inglés lo puedes usar. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? La ingeniera Liliana, que si le puede regalar los datos de contacto. Claro que sí. Mi número está en la presentación, pero este número es para llamadas. Mi número de WhatsApp es 315, es de English Line, es 315-1561. Ahí tienes contacto con un instructor siempre que quieras. Y a través de esa línea te damos información sobre los challenges, sobre los grupos para socializar. Me puedes escribir inmediatamente cuando se termine la reunión y empezamos a dialogar y a atender todas las necesidades. Como lo decía Cris, el ejercicio siempre quiero que nos quitemos esa carga, porque siempre en una entrevista, en un ejercicio aquí que no nos conocemos, tenemos esa carga de que nos están calificando, ¿cierto? Tenemos esa carga emocional que genera la nota y esa carga emocional de aprobar o de que mi inglés sea aprobado o sea desaprobado. No lo manejemos así, no lo veamos así, porque sí, con Chris nos pasó el otro día que cuando vimos la oportunidad de participar, todo el mundo se fue. No, mentira, no todo el mundo, pero sí. Entonces, importante, no se trata de aprobar o desaprobar tus habilidades, se trata de compartir y cómo podemos mejorar y qué puedo aprender de mi compañero, qué puedo compartir, A veces no aprendemos cosas del inglés simplemente porque tenemos un miedo o una fobia, entonces es algo así como una terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Aceptar que tengo que mejorar, aceptar que puedo mejorar y comprometerme a hacer cosas que me van a llevar a mejorar, sin necesidad de sentirme descalificado, sin necesidad de sentirme
desaprobado en mis habilidades. Bueno, entonces, chévere, chévere. Les recuerdo el número, es 315-315-1561 de English Line, es un número muy fácil para recordar. Entonces ahí me encuentran. ¿Qué otra cosa les gustaría saber? Aprovechen, cuéntenme si han tenido, quién ha tenido más de 2 o 3 experiencias, cómo les ha ido en esas experiencias, qué han sentido, qué les pasa cuando han estado en una entrevista. Quiero saber más de ustedes. Disculpe, ¿puede repetir el número, por favor? Sí, dale, 315-315-1561. 315. 315-315-1561. 315-315-1561. Perfecto. Muchas gracias. Recuerden, los asistentes, si tienen alguna consulta o pregunta, pueden dar clic a la manita que aparece en sus dispositivos para poderles habilitar el micrófono. Ingeniero Cristian, por el momento no tenemos preguntas. Ok, gracias Daniel, muy amable. Igualmente al público pues también se le puede hacer esa invitación, de pronto como decía Edward, nos puede dar temor intentar hablar en inglés, pero si quieren pueden hablar en español, no hay ningún problema, por texto, o si pueden habilitar el micrófono, como aquí nos habla el ingeniero Daniel, que nos cuenten qué experiencias han tenido o qué los puede llegar a frenar con el tema, la interacción, el dominio del idioma. Escuchar sus experiencias realmente es muy valioso y complementa de manera significativa la conferencia que estamos desarrollando en este momento. Entonces, pues la idea es que también pues, aprovechen aquí, pues que estamos de la mano de un experto que es Edward, que los puede también orientar y pueden resolver dudas. Entonces, la idea es que pues, lo aprovechemos de la mejor manera. El ingeniero Juan Camilo nos escribe que si tiene consejos o tips para cuando presenten las entrevistas. Sí, claro, perfecto. Muy buena pregunta. Es muy interesante cuando no somos bilingües, ¿cierto? Quitarnos la presión de que tenemos que ser bilingües para ser exitosos en una entrevista. Bueno, es lo primero, tranquilos. El primer tip es ese. El segundo tip es tener un libreto preparado. No, cuando me refiero al libreto no me refiero a algo escrito y una hoja que yo lleve para leer, no, sino manejemos unos temas sobre los cuales podemos hablar. Primer tip, hablar sobre el clima, hablar sobre el tráfico, powerful sentences, frases puntuales que te permitan comunicarte y expresar una idea frente a tu interlocutor, que es a quien le quieres demostrar que el inglés no es algo extraño para ti, ni es algo que te genere miedo, ni que te genere bloqueos, ¿cierto? Entonces, los tips son tener pensado qué vas a decir antes de decirlo. ¿Qué nos pasa cuando tenemos el tema de enfrentarnos al estímulo del inglés, de tell me about yourself? De una vez quedamos bloqueados porque no sabemos, tenemos que pensar lo que vamos a decir. Generalmente nosotros en nuestra lengua materna, obviamente nuestro es un procesador de 8 núcleos frente a lo que queremos hacer cuando estamos hablando del inglés. Entonces, keep it simple. Manténlo simple, powerful sentences. Si tienes que decir, excuse me, I don't know, discúlpame, no entiendo, o excuse me, I don't understand, no entiendo, what is it about, de qué se trata esto. Powerful sentences que te permitan pasar al otro lado. Bueno, evitar el tiempo muerto, es decir, quedarte en silencio totalmente y evita decir no puedo. Programación neurolingüística. Estoy estudiando
estoy aprendiendo. Nunca digas que tu inglés es malo o nunca te refieras a tu habilidad en el idioma inglés como con remordimiento, como es que nunca lo he hecho hasta ahora, es que estoy empezando. No, sino estoy estudiando y estoy mejorando. I'm studying. I'm improving. Can you tell me again, please? Keep it simple y ya. No, no hay que sentirse abrumado por algo que es muy fácil, pero que nuestros miedos lo hacen ver como algo complejo. Entonces, los tips más importantes serían esos. Powerful sentences, siempre. Hagan muchos. eh, en la etapa de desarrollo del lenguaje de los niños hay algo que se llama el habla para sí, ¿cierto? Cuando los niños hablan solitos, eh, planeando su día, hagan un poco de habla para sí en inglés, imaginándose que están en una entrevista. ¿Qué le dirían en inglés a su entrevistador, por ejemplo? Y tomen nota. Piensen en eso al final del día o cuando vayan conduciendo. Ese tipo de cosas es pensar en el tema y no, obviamente vendrán muchas preguntas, pero hay que ser pacientes con las preguntas, ¿cierto? Y abordarlas una a una, pero esos serían los tips más importantes. Bueno, muy buena pregunta. Gracias, Eduardo. Qué pena. Y bueno, quisiera también complementar algo y es las personas que de alguna u otra manera no me han acompañado en otras conferencias donde hablamos precisamente de cómo prepararnos para las entrevistas de nivel general y en español. Como pudieron apreciar, pues la estructura también se parece, es decir, es importante la preparación. Lo que yo he visto en muchos casos es que las personas quieren ser espontáneas y dicen, no, es que yo no quiero tener ese libreto y lo entiendo como algo escrito y rígido y por eso voy como a ver qué pasa en las entrevistas. Y es ahí donde la falta de preparación genera esos bloqueos. Entonces, como pueden ver, es muy importante trabajar en el día a día, practicando a través de nuestros hábitos. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia personal, ¿qué les puedo compartir? El idioma inglés, también la idea es que lo hagan en actividades que a ustedes les guste realizar. Por ejemplo, a mí me gusta leer, me gusta escuchar música, me gusta también los videojuegos. Entonces, yo en lo personal busco ponerme, me pongo retos diarios y esos retos no duran más de 2 minutos. Realmente es como que ustedes se pongan ese primer reto de 2 minutos y que si lo ideal es que en ese hábito no se corte, es decir, 2 minutos todos los días, ¿sí? Si por alguna razón al siguiente día no lo hicieron, bueno, se ponen al siguiente día el reto de recuperar y no perder la racha. Entonces, pues hoy en día, como lo comentaba Eduardo, tenemos varios recursos, muchos son gratuitos, son abiertos a poderlo trabajar. Yo también he podido conocer personas que aprenden el idioma leyendo o jugando videojuegos o cantando canciones en inglés. Entonces, qué bueno que podamos utilizar pues las emociones con lo que nos sintamos a gusto para poder mejorar y aprender del idioma. Es ahí donde pues, digamos, se puede apreciar después de un tiempo el progreso y ya después lo llevan al tema de entrevista. Entonces, ahí es donde a través de la mentalidad, como le decía Eduardo, de la promoción lingüística, en la práctica y con un foco bien claro en el sistema de cómo trabajar y mejorar constantemente, maravilloso. Ahora, es muy importante frente al tema del idioma, aparte de no sentirnos juzgados, buscar precisamente ese entorno que me favorezca el mejorar el idioma. Es decir, buscar esos grupos de apoyo, personas que estén en situaciones similares a las de nosotros y a partir de ese trabajo colectivo podemos adquirir mayor nivel de confianza. ¿Sí? Entonces, eso también es muy valioso, que podamos buscar personas, eso es decir, no solamente me refiero a un maestro de inglés, sino compañeros que pueden tener un nivel similar al mío y a partir de la interacción entre nosotros podemos apoyarnos emocionalmente y tener un mayor nivel de confianza. Esa confianza colectiva nos va a permitir romper esa barrera, salir al otro lado de la situación. Y cuando ya llegue el momento de las entrevistas en inglés de algo real, se van a dar cuenta que esto que están haciendo va a valer muchísimo, muchísimo la pena. No sé si alguien más del público de pronto quisiera aportar algo de su experiencia, algo que nos quiera compartir, pues es muy valioso también. La ingeniera Carol nos escribe que personalmente
Personalmente es difícil superar las inseguridades respecto al speaking en una entrevista. Claro que sí, claro que sí. El speaking es el resultado de todo, ¿cierto? Muchas veces el pasar de escribir, de... Cuando hablamos de inglés hablamos de dos tipos de habilidades. Las productive skills, ¿cierto? Que son las actividades de qué inglés yo produzco. Eso está muy relacionado con el speaking. Es yo puedo producir un escrito, puedo producir un mensaje, puedo mantener una conversación. Estoy listo para en esta entrevista mantener la conversación. ¿Cómo guío yo mi speaking? Teniendo claro qué voy a decir. Si yo en el momento de presentarme a la entrevista no tengo claro qué voy a decir y voy a tratar de improvisar sobre la marcha, me voy a bloquear y el resultado va a ser negativo o mi experiencia va a ser negativa. ¿Cómo puedo yo estructurar un speaking? Enfrentándome al estímulo muchas veces. Todos sabemos, y cuando hemos tratado de hacer algo nuevo, cuando empezamos a cocinar algo, por ejemplo, la primera vez que lo hacemos no es tan rico, la segunda vez ya mejoramos, la tercera vez ya tenemos una experiencia previa de decir, no le voy a poner tanto de esto porque esto me afectó el sabor de esta manera. Entonces, con respecto al speaking, no es algo para tenerle miedo ni para verlo como algo muy complejo, sino es algo simplemente que tenemos que hacer. Como les decía, el inglés muchas veces no se estudia, el inglés se adquiere. ¿Y cómo lo adquiero? A través de la interacción. Muchas veces podemos interactuar sin ni siquiera haber estudiado. Para eso son como los focus groups y los grupos con personas con intereses similares, ¿cierto? Entonces el speaking parece algo muy alejado y muy difícil cuando yo no me sé aproximar a él o cuando no me han hecho aproximar a él. Porque ¿qué pasa? ¿Cuáles son las metodologías tradicionales? Toma estas copias, llena estas copias con am, are, is o do o das y luego vienes y me hablas. Es diferente el approach cuando primero vemos una conversación y vemos, oye, aquí dijo esto, esta frase la puedes usar en este momento, sin preocuparte por la gramática. Obviamente, sí estudiamos gramática, ¿cierto? No te voy a decir, ay, no, olvídate de la gramática, que no la necesitas. Claro que sí la necesitas. Pero el tema del speaking es simplemente aproximación. Pero el punto clave para el speaking y para que no falles en una entrevista o en cualquier experiencia que tú tengas previa es que tú ya tengas claro qué decir sobre el tema que vas a hablar. Tienes que tener algo estructurado, porque si tú esperas interactuar en el momento, ahí te vas a caer. Bueno, entonces es más preparación, es llevar unas frases, unas preguntas que tú le vayas a hacer a tu interlocutor. Siempre, de hecho, en las técnicas de enseñanza del inglés siempre hay una regla y es que tú respondes y preguntas. No te dedicas solamente a responder como si estuvieses en una silla como acusado frente a algo, ¿cierto? Tú respondes y preguntas. Tell me about your experience. Okay, my experience is teaching English with people from ages for 15 years and I want to improve now in this school. What do you think about my experience, for example? Yes, like, no sé, ¿qué piensa? ¿Cuál es su experiencia? Mi experiencia es esta y esta. ¿Qué piensa de mi experiencia? ¿Piensa que es buena para el cargo? Por ejemplo, sin miedo a interactuar, porque muchas veces nos posicionamos frente al interlocutor en la entrevista como si estuviésemos un escalón abajo, y no es así. Muchas personas que hacen entrevistas en inglés, lo que decía Chris, no son bilingües. Ellos tienen una plantillita de preguntas y te las van a hacer y ya y esperan darte una valoración sobre eso. Respondió, no respondió, se puso nervioso, lo evitó, si le toca hablar en inglés en algún momento, no lo va a poder hacer, se va a bloquear. O sí, sí, fue muy natural y lo hace, y de hecho el aspirante está mejorando y trabajando en inglés. Entonces son dos conceptos diferentes que pueden cambiar la percepción del candidato en el proceso de la entrevista. Simplemente haciendo una o dos cosas diferentes. No es lo que dices, como lo dices, ¿right? Pero sí, 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 hay muchas estrategias para el speaking y es muy bien que te preocupes por el speaking, porque de hecho todo el mundo tiene mucha gramática guardada, muchos libros, muchas hojas que han hecho, pero a la hora del speaking, plop, nos caemos. Entonces es importante eh, enfrentarnos a retos de speaking, ¿cierto? Pero obviamente habiendo tenido la oportunidad de prepararnos, porque cuando, como hoy, si yo les dijera a todos, ok, tell me about yourself, this is the challenge, oh no, goodbye, 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 pues la mayoría nos quedaríamos en la oportunidad de
de conocer sus expectativas. Quizá en un próximo encuentro o quizá en un challenge que hagamos ya se van con algo en sus mentes y es voy a trabajar por mi cuenta el Tell Me About Yourself, ¿cierto? Y me van a escribir, oye, ¿qué puedo empezar a trabajar para el Tell Me About Yourself? Entonces yo les voy a compartir tips, les voy a compartir modelos. Hay que buscar un modelo cuando queremos mejorar nuestro inglés, es muy importante un modelo que nos acompañe en el proceso, y es empezar a hacerlo sin presión, pero sí con contundencia, es decir, dedicándole tiempo, pero no es algo tan complicado, es simplemente cómo nos aproximamos a él. Bueno, bueno, Nos escribe la ingeniera Carol. Otra situación difícil es que en los cursos ofrecidos generalmente nos brindan elementos básicos del lenguaje en inglés. Esta situación privilegia en menor medida el lenguaje técnico, sobre todo cuando las entrevistas son hechas por empresas que se dedican a desarrollo y distribución de elementos tecnológicos. sí, claro, es verdad, y en el tema de la ingeniería, yo he trabajado mucho con ingenieros y en el tema de la ingeniería, sobre todo en gerencia de proyectos, tengo muchas presentaciones que he trabajado con ingenieros en gerencia de proyectos y hay muchos términos que la verdad, les soy honesto, yo no los conocía. He aprendido mucho a través de la experiencia trabajando con ingenieros, porque yo, pues, afortunadamente con mis estudiantes yo les digo, bueno, tráeme información sobre tu campo de trabajo, sobre tus funciones, y yo estudio con ellos el tema. Es cierto, eso ya hablar de un lenguaje técnico es algo que nos puede asustar un poco, pero sucede lo mismo. Podemos preparar un speaking con lenguaje técnico de nuestra área, pero interiorizando lo que estoy diciendo y dando a entender al entrevistador. Muchas veces no le interesa que tú seas bilingüe, sino qué reacción tienes si en un contexto determinado tienes que interactuar en inglés. Entonces tú tienes que basar tu impresión con el entrevistador en eso. Y en decir, estoy estudiando, estoy aprendiendo, estoy mejorando. I'm working on my English. I'm working on my English to make it better day by day. That's all. ¿Cierto? Pero si en lugar de decir eso tú dices, no, mi inglés no, no, definitivamente no he estudiado, tengo que estudiar, eso de una te va a separar de los otros candidatos. Pero con el tema del lenguaje técnico, sí, hay que hacer unos ejercicios. De hecho, he tenido algunos grupos que son por profesión, entonces administradores, contadores. Sería chévere, por ejemplo, todos ustedes que comparten el mismo campo de conocimiento, generar un grupo de ingenieros y generar un grupo de inglés para ingeniería. Entonces, esos conceptos técnicos, esos conceptos en la explicación de los idiomas, del idioma, esos conceptos sobre gerencia de proyectos, el goodwill, el no sé qué. Entonces, es muy bueno buscar una red de apoyo, lo que decía Cris, de conocimientos afines, porque ¿qué pasa con los textos en inglés? Que es donde venimos lo que dice nuestro compañero. Lo que viene en los textos en inglés es un escrito sobre Charles Darwin. Pues eso no te va a despertar tu interés porque tú eres ingeniero, tú no estás, no, eso ni te va a interesar ni va a despertar ningún tipo de curiosidad en ti, porque el componente de la curiosidad es muy importante. ¿Cómo digo esto? ¿Cómo se diría esto? Venga, yo cómo digo que me excedí en el presupuesto y entonces no voy a cumplir la meta. ¿Cómo diría eso en inglés? Tú no vas a aprender a decir eso si te van a poner a leer un libro sobre Charles Darwin, por ejemplo. Y los cursos de inglés vienen todos así, no vienen divididos por área. Por esa razón, si tú desarrollas un trabajo para mejorar tu inglés, tienes que encaminarlo a tu área de conocimiento, que en este caso sería la ingeniería, y hacer un diccionario de lenguaje técnico, por ejemplo. Esas cosas serían muy útiles y eso pasa mucho. Si las personas están alejadas
y no pasa solamente con la ingeniería, pasa con muchas áreas del conocimiento e incluso pasa simplemente con el mismo inglés. Uno le enseña a las personas que se dice how are you y todo el mundo dice how are you y en tu primera experiencia te dicen how are you doing. Entonces quedas absolutamente bloqueado. Dices, no, pero entonces how are you no es inglés o qué fue lo que estudié. Eso sucede mucho cuando no conocemos el componente técnico y cultural del idioma. Eso se consigue mucho con un buen coach. Con una plataforma, por ejemplo, es muy difícil de adquirir, pero el tema de las plataformas sí funciona para el vocabulario y para muchas otras cosas. Pero para tu pregunta, eso, hay que buscar grupos de interés sobre el campo de conocimiento que yo necesito para desarrollar mi habilidad en inglés en el campo en el que yo lo necesito y lo que yo necesito proyectar. Es muy apropiado, correcto. Hola, Eduardo, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Ok, vale, listo. Aquí en el público nos hace una pregunta el señor William Suárez, que es la siguiente. Él dice que pues ha estudiado inglés por algunos años, pero él es decir, no habla inglés muy bien. Él no tiene, digamos, como mucho dominio del idioma inglés, incluso pues ha hecho algunas entrevistas en inglés y lamentablemente en su trabajo actualmente no está usando mucho, haciendo uso, ¿no?, del idioma inglés. Entonces, eso requiere, es decir, para presentarse a una entrevista en inglés es un requisito para presentarse a un nuevo trabajo. Entonces, él pregunta que cuáles son esas formas para poder practicarlo, ya que está en un entorno donde no se genera mucho la práctica diaria del idioma. Bueno, muy bien y excelente pregunta y eso nos pasa a todos. De hecho, toda la dinámica y la rutina nos absorbe y a veces no tenemos tiempo para lo importante. Por ejemplo, trabajar en el idioma inglés. Si yo no uso inglés, si yo no tengo que aplicarlo en ningún momento de mi vida, lo que tengo que hacer es eh, ligarlo mucho, si no lo tienes ligado al trabajo, lígalo al entretenimiento. Entonces, por semana, ponte de meta ver una película en inglés. Hay una metodología para ver las películas, para ver los videos en inglés. No es como solamente sentarte y verlo y frustrarte porque, uy, no entiendo. No, hay que primero verlo con subtítulos, hay que primero verlo sin subtítulos, tomar nota, luego verlo con subtítulos, comparar lo que tú imaginabas que era con lo que ahora realmente es y luego hacer un scanning de todo lo que no reconociste usando los subtítulos. Entonces, estudiate una película semanal en inglés, un documental referente a tu área de trabajo, sigue una serie en inglés, sigue a un youtuber en inglés con tu tema de interés. Si no lo tienes ligado al trabajo, lo puedes ligar mucho al entretenimiento. Bueno, para que lo tengas presente. Y busca la manera de socializar y reportar con alguien todo eso que estás recibiendo. Porque tiene que ser el input y el output. Todo el mundo dice, yo escucho y leo y entiendo. Pero cuando voy a hablar no puedo. O cuando voy a escribir, soy muy bueno escribiendo, pero cuando voy a hablar me bloqueo. ¿Cierto? Entonces, esas cuatro habilidades, las dos productivas y las dos receptivas, busquemos nivelarlas. Algo que también genera eh, mucha prevención o que pareciera muy, muy, muy difícil es el speak, es el listening. Entonces, siendo conscientes de esas cuatro habilidades, intentemos trabajarlas por nuestra cuenta con algo que nos guste, sin la necesidad de tarea tal cosa, ¿cierto? Porque nosotros, vuelvo y les repito, muchas veces no aprendemos, sino adquirimos el inglés. Lo agarramos para nosotros y lo convertimos en algo de parte de nuestras vidas. Entonces tú empiezas a ver una película semanal y reportar, hacer un escrito sobre la película que viste y contarle a un compañero que también está estudiando inglés acerca de la película, hacerle preguntas sobre la película que él vio, vas a empezar a interactuar sin necesidad de usarlo en el trabajo. Y de hecho va a ser una experiencia más chévere, porque cuando uno ve muchas cosas en inglés descubre muchísimas otras. Entonces es muy agradable. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de parte del público, el señor Juan Manuel Barrera Mesa. Básicamente pregunta que cuál es como el tiempo estimado para poder aprender inglés. Bueno, muy bien. Esa pregunta también es una pregunta muy, muy clave que siempre se nos ocurre cuando queremos estudiar. El tema del tiempo, nosotros o yo como institución, como coach,
siempre les presento un challenge de 6 meses, ¿cierto? Para cumplir con ese challenge de 6 meses hay que ser bastante proactivos en el trabajo de aprender inglés, ¿cierto? Entonces, ¿cómo soy proactivo? ¿Qué tan proactivo soy en mi proceso de aprendizaje? Yo busco las palabras, pregunto, interactúo o simplemente soy juicioso en ir a la clase, pero después de la clase no hago nada más. Yo conozco cómo aprendo. Si tú conoces cómo aprendes, muy seguramente lo vas a alcanzar en los 6 meses, pero si tú de pronto no tienes claro cómo aprendes, cómo es tu modelo de aprender, cómo es tu método favorito, si tú no tienes de pronto la misma dedicación de tiempo, una persona que aprende inglés en 6 meses es una persona que mínimo hace 20 minutos diarios de inglés en algo, ¿cierto? Pero si tú no haces 20 minutos de inglés en algo y tomas 3 clases a la semana, no lo vas a lograr en 6 meses, quizá lo logres en un año. Quizá lo que logres en 6 meses sea representativo o no sea representativo, porque puedes saber muchas cosas de inglés, pero simplemente no las sabes transmitir. Entonces, tienes muchísimo vocabulario, pero no puedes organizar las frases, por ejemplo. Entonces, el tiempo es relativo, pero siempre sí es importante con tu instructor, con tu interlocutor, con tu profesor, en tu instituto, tener claro qué tiempo le vas a invertir, porque cuando el inglés, la variable de aprendizaje y tiempo se extienden bastante, la motivación baja y terminas abandonándolo, que es el caso de muchas personas, ¿cierto? Entonces el tema es algo muy relativo, porque es como que yo no te puedo decir sin conocerte qué tan lejos puedes llegar, ¿cierto? Agarremos dos bicicletas, no nos conocemos, dos bicicletas iguales, y arranquemos y el que aguante más, de aquí hasta el Alto del Vino, ¿cierto? Entonces no sé, yo no te puedo decir sin conocerte qué puedes lograr o qué no puedes lograr, así yo tenga todas las herramientas para que lo logres. Bueno, entonces es muy relativo el tema del tiempo, pero sí una meta de 6 meses es muy ambiciosa, entre 6 meses y un año es un tiempo prudente para hacerlo. Excelente, Eduardo, muchas gracias. Tengo una pregunta muy interesante de parte del señor Juan Camilo Patiño. Él únicamente pregunta que si nos puedes compartir algún ejemplo de respuestas incorrectas ante preguntas comunes en una entrevista de trabajo. Excelente, esta participación está muy buena. Algo muy importante y un tip muy claro de una respuesta incorrecta es decir, tell me about yourself, I am live in Bogotá, ¿cierto? Primero porque si tú no usas las contracciones, eso demuestra que tu dominio del inglés es muy básico. Entonces, el uso de las contracciones es muy importante. Segundo, el uso de las palabras, usar palabras en inglés, pero pensadas en español. Por ejemplo, I am live sería como yo vivo, pero se me atravesó el am, ¿cierto? Y lo dije mal, ¿verdad? Entonces, el uso de las contracciones, no expresar ideas completas y claras. Hay un tema que se llama hesitation, que es, tell me about yourself. I am Colombia, 25 years old, engineer, happy, job, family, ¿cierto? Entonces tú ahí lanzaste, entonces el inglés es un recurso y nosotros ¿qué hacemos con los recursos? ¿Cierto? Tratamos de ahorrarlos, por ejemplo, el dinero. El dinero es un recurso que yo miro cómo lo invierto y cómo lo guardo y de pronto, cómo lo multiplico, ¿verdad? El inglés es un recurso. Entonces, en tu recurso de inglés, cada una de esas ideas, en vez de ir como una lluvia de ideas, puede ir como una frase completa. I'm from Colombia, I live in Bogotá, I love my family, I like my job, ¿cierto? Entonces, en lugar de dar una lluvia de palabras sueltas, ¿cierto? Solamente por interactuar, con cada una de esas palabras potencializas el recurso de tu inglés haciendo una frase completa. Y lo que más lo va a potencializar es que tú hagas preguntas, que no te sientas solamente interpelado, sino que tú también hagas preguntas a tu entrevistador, que estés al nivel de tu interlocutor. Good morning, good morning. How are you doing? I'm doing great. What about you? Oh, it's a beautiful day. Yes, it's a beautiful day. Oh, what's your favorite season? My favorite season is summer. Oh, yes, I like summer too.
boom, estás interactuando todo el tiempo al mismo nivel con un tema muy simple, ¿cierto? Pero si tu entrevistador te dice algo y te pasa por un lado y no lo agarras y no controlas la situación, tu experiencia y tu dominio del inglés no va a parecer tan correcto como pudiera ser, ni vas a dar una buena impresión, porque esto se trata no de que quien te está entrevistando no es un lingüista, no es un experto en inglés, él solamente está analizando tu actitud frente a un contexto desconocido como lo es una entrevista en inglés. Bueno, excelente pregunta. Gracias, gracias, profe Eduardo. Bueno, y tenemos otra pregunta también por parte de Juan Camilo Patiño. Bueno, nos plantea básicamente lo siguiente: cuando un trabajo requiere alguna habilidad básica de un tercer idioma, ¿cómo puede demostrar eso en la entrevista? Bueno, cuando se habla de un tercer idioma, básicamente puedes hacer tu tell me about yourself en el tercer idioma, ¿cierto? O saludar en el tercer idioma, o despedirte en el tercer idioma, o hacer una introducción hacia eu puedo falar portugués, por ejemplo, ¿cierto? Puedes hacer una introducción frente a eso y de igual manera que con el inglés. I'm working on that. Obviamente, hacer ese trabajo, porque es dedicar, es como tener una novia o un novio, ¿cierto? El inglés. Entonces es dedicarle tiempo, es la flor, es el detalle, es compartir. Entonces, cuando uno ya quiere tener dos novias, pues es más complicado porque no le va a dedicar el mismo tiempo a ambos, ¿verdad? Pero si existe la posibilidad y tienes el conocimiento, obviamente un tell me about yourself en otro idioma es exactamente, es muy, muy válido. ¿Cierto? No hay ningún problema. El tema de los idiomas, como les digo, hay muchas personas que no hablan inglés, pero entran hablando en inglés y no son bilingües. Entonces, y lo podemos hacer en grupo. Ayer mi esposa me contaba que se encontró estaba en un grupo de trabajo y una compañera le dijo, no, es que yo viví en Estados Unidos y entonces manejo el inglés muy bien y pues nosotros siempre es una amiga de ella, nosotros siempre molestamos mucho y mi esposa le dijo, tell me about yourself, ¿cierto? Y su amiga que vivió en Estados Unidos dijo, no, ¿qué es eso? Yo hace mucho no hablo inglés, no. Oye, tú también, tú sí hablas inglés, yo pensaba que yo hablaba, pero no, y mi esposa tampoco es bilingüe, nada, ella ha estado en clases conmigo, no es tan aficionada al inglés, pero obviamente como casi siempre está junto a mí en las clases, ha aprendido muchas cosas. Entonces, el tema del Tell Me About Yourself es el punto neurálgico, el punto clave para poder decir, yo me puedo comunicar en cualquier idioma, ¿cierto? Otros tres tips. Puedes afirmar cosas, puedes negar cosas y puedes preguntar cosas en ese idioma. Listo. Ya te puedes dar por bien servido. ¿Cuántas situaciones puedes enfrentar con lo que conoces del idioma? ¿Cierto? Te puedes presentar, puedes hablar de los objetos, puedes hablar de las personas, puedes describir el clima, puedes describir qué haces en tu trabajo, ¿cierto? Situaciones puntuales, no gramática, no el presente perfecto, pluscuamperfecto, el pasado perfecto, el verbo modal. No, es qué puedes hacer con el recurso que tú tienes. Todos tenemos un recurso en inglés. Estoy seguro que todos sabemos inglés, algo. ¿Cierto? Es cómo potencializo ese recurso. ¿Y cómo lo potencializo? Cómo lo expreso y cómo lo muestro. Bueno, entonces esa es la manera. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Ya como que de pronto aquí por parte del público la última pregunta, esta sí es de mi parte. No sé, tú me podrás sí responder a esto. Eh, es decir, no sé, yo he escuchado esto, ¿no? Y es, ¿qué tan cierto es que cuando uno adquiere ya un segundo idioma es más fácil aprender un tercer idioma, un cuarto idioma incluso? Sí, eso es correcto. Eso es totalmente cierto, Chris, porque se crea algo que se llama como una flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Entonces, cuando tú aprendes el segundo idioma, por ejemplo, nosotros no somos, supongamos, cuando yo no era bilingüe en español, a mí me decían que hablara del presente perfecto y pues yo no tenía ni idea de qué es el presente perfecto. De pronto, algunos de nosotros sabemos qué es el presente perfecto en español. Tal vez no, tal vez lo vimos alguna vez, pero nunca nos hemos preocupado por eso. Cuando yo estudié inglés, hice un repaso generalizado de la gramática del castellano.
¿cierto? Ahora, yo estoy o he tratado de estar en proceso para aprender otro idioma, entonces yo ya sé cuál es la ruta, ¿cierto? Que primero aprendo el presente simple, que luego aprendo el presente continuo y que luego aprendo el futuro y que tengo que saber cuáles son las yes no questions y las WH questions, los verbos auxiliares. El hecho de ya conocer un idioma te da la posibilidad de estructurar cualquier otro, incluso puedes evidenciar las diferencias y las similitudes de tu lengua materna con el nuevo idioma que quieres aprender. Entonces, eso sí es totalmente cierto. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Muy valioso y muy motivante escuchar eso. Creo que no me hay más preguntas del público, ingeniero Daniel, pues ya estamos aquí como finalizando el espacio programado. Sí, tenemos una consulta del ingeniero Camilo Andrés Cerquera. Él nos dice que las personas que deseen de pronto hablar el inglés podrían usar la plataforma Discord. Hay salas con personas que desean practicar. Y también una del ingeniero Camilo Andrés, que si conocen alguna serie de videos o guiones de donde se puedan practicar estos temas básicos necesarios. Sí, claro, claro, claro. Yo les puedo compartir, si me escriben, yo les puedo compartir una youtuber que los puede ayudar mucho en ese tema. Claro que sí. Muchas gracias, Edward, por su tiempo, por haber compartido esta experiencia con nuestros asistentes, igual a Cristian, como siempre, por acompañarnos en estas actividades, a nuestros asistentes. Esperamos volverlos a tener con nuevos temas o continuar con este tema en caso de que los asistentes lo soliciten, porque recuerden que Hacienda trabaja por la ingeniería y para nuestros ingenieros. Las actividades que realizamos es para ellos. Desearles un feliz día a ustedes, igual a nuestros asistentes. ¿Algo más para? Bueno, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento y claro que sí, sería muy chévere darle continuidad al espacio porque muchos de estos consejos a veces se quedan en consejos y no podemos construir sobre lo que ya hicimos. Yo pienso que la presentación de hoy chévere, me gustó mucho siento que hubo buena participación, preguntas muy aterrizadas y muy buenas. Entonces, yo estoy dispuesto a hacer un grupo de trabajo muy chévere y a que tengamos la parte 2 que ya sería el challenge de Tell Me About Yourself. Y bueno, que vayamos manejando cosas de este tipo me parece súper. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos también por aquí, por permitirnos el espacio aquí con Edward y esperamos estar en una próxima oportunidad, como lo hice ya, de pasar de los consejos a la acción en esa segunda etapa de aprendizaje. Muchas gracias y un feliz día para todos. Feliz día.